Buenos días a todos. El título del presente artículo es Solar Insolation in Springtime Influences Age of Onset of Bipolar Type 1 Disorder. Fue publicado en el Acta Psiquiátrica Escandinava en el año pasado y el autor principal es Michael Bauer. Introducción. Los pacientes con trastorno bipolar tienen disfunción del ritmo circadiano. Cambios pequeños en los ritmos circadianos pueden producir consecuencias adversas en la salud mental. Los síntomas circadianos y polimorfismos de genes reloj podrían ayudar a definir endofenotipos del trastorno bipolar. Algunos tratamientos para el trastorno bipolar actúan sobre los mecanismos circadianos, como el litio, valproato, terapia de luz y oscuridad y privación de sueño, así como lentes con bloqueo de luz azul. La luz solar es la principal y más potente señal para los sistemas circadianos humanos. Objetivo: confirmar la relación entre el incremento máximo mensual de exposición solar y la edad de inicio del trastorno bipolar. Tipo de estudio: es un estudio de corte retrospectivo, de tipo observacional, analítico y longitudinal. Material y métodos: se obtuvieron datos de 50 centros en 32 países. El estudio fue aprobado por los comités de revisión de cada institución. Todos los pacientes tenían diagnóstico de trastorno bipolar por un psiquiatra. Se investigó la edad de inicio, es decir, la primera aparición de un episodio de manía, hipomanía o depresión, sexo, antecedentes familiares de trastorno del estado de ánimo en primer grado y polaridad del primer episodio. Todo de forma retrospectiva, ya fuera en entrevista, revisión de expedientes o ambos. La insolación solar es la cantidad de energía electromagnética del Sol recibida en la Tierra para una superficie determinada en un momento dado, expresada en kilowatts-hora metro cuadrado por día. Los datos de insolación solar se obtuvieron de la Surface Meteorological and Solar Energy SSE de la NASA, con datos mundiales actualizados de 22 años para atrás. Se crearon 3 grupos de cortes de nacimiento: nacidos antes de 1940, nacidos entre 1940 y 1959 y nacidos en 1960 o después. Análisis estadístico. Las estimaciones de los efectos de la insolación solar en la edad de inicio se calcularon usando ecuaciones de estimación generalizadas. Los modelos estimaron para todos los pacientes y se excluyeron a los pacientes nacidos antes de 1960. En todos los modelos, la variable dependiente fue la edad de inicio. Se usó un nivel de significancia de 0.01 para todas las evaluaciones. Se utilizó el programa SPSS versión 24 para todos los análisis. Resultados. Se obtuvieron datos de 7.392 pacientes con trastorno bipolar. 5.536 tenían el trastorno bipolar tipo 1, que se incluyeron en el análisis. 3.221, es decir, 58.2%, fueron mujeres. Los antecedentes familiares estaban disponibles para el 84.9% y 2.567 tenían antecedentes de familiares positivos. La polaridad del primer episodio estuvo disponible en el 91.3% de los casos y la polaridad fue manía en el 50.3% de la población estudiada. La edad promedio de inicio no ajustada fue de 25.4 años más o menos 10.6. Insolación solar. El mayor incremento mensual máximo en la insolación solar se produjo en las latitudes del norte y zonas cálidas y secas. El aumento máximo mensual en la insolación solar ocurrió en primavera en ambos hemisferios. Estimaciones del modelo. El mejor modelo para evaluar la relación entre la insolación solar y la edad de inicio incluía la interacción del aumento mensual máximo en la insolación solar, la historia familiar, la corte de nacimiento y la densidad de médicos en el lugar estudiado. Hubo una relación inversa significativa entre el aumento mensual máximo en la insolación solar y la edad de inicio. Por cada aumento de 0.1 kilowatt metro cuadrado por día en el aumento mensual máximo en la insolación solar, hubo una disminución de 0.57 años, es decir, 6.8 meses, en la edad de inicio. Este efecto se redujo en aproximadamente un 30% si no había antecedentes familiares. La relación inversa también se encontró al incluir la interacción del máximo aumento mensual en la insolación solar y la polaridad del primer episodio.
la corte de nacimiento y la densidad del médico, con un efecto aproximadamente 20% más pequeño para un primer episodio de manía, es decir, 5.3 meses. La corte de nacimiento estuvo significativamente asociada con la edad de inicio. Bueno, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta para el resumen? Bueno, entonces a continuación vamos a permitirle al doctor Martínez que nos haga la presentación del artículo. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Martínez, soy residente de segundo año de psiquiatría y tengo el gusto de comenzar las sesiones bibliográficas de mi generación. Espero poderlo hacer de la mejor forma. Bueno, el día de hoy justamente, como comentó el doctor Merlín, vamos a tocar el tema del trastorno bipolar y ciertos efectos que pues incluso nuestro ambiente puede llegar a hacer en los pacientes con predisposición a esta enfermedad, a este trastorno. El contenido de la sesión se va a dividir de la siguiente forma. Primero vamos a empezar con la introducción, vamos a hablar un poco sobre generalidades del trastorno bipolar, sobre qué es la cronobiología, la relación entre el ciclo circadiano y el trastorno bipolar. Posteriormente ya hablaremos sobre los objetivos particulares del artículo que vamos a revisar, sobre la metodología que se utilizó, los resultados, la discusión, limitaciones y finalmente las conclusiones. Bueno, sabemos que el trastorno bipolar pues, es uno de los trastornos mentales más comunes, más graves e incluso persistentes que llegamos a tener. Hay diversas estimaciones, pero bueno, en general se llega a comentar que hay una prevalencia de 2.4% en la población general y dentro de ella pues se puede llegar a subdividir con base en el tipo de trastorno bipolar, ya sea tipo 1 o tipo 2, una prevalencia del 0.6% con el tipo 1 y 0.4% para el tipo 2. Es la sexta causa de discapacidad en el mundo en gente pues laboralmente, digamos, activa. La edad promedio de debut, es decir, de inicio de un trastorno bipolar, también varía mucho. Puede ir desde los 17 hasta los 27 años y pues actualmente ya no se encuentra una diferencia por sexo. Es bastante importante pues tomar todo esto en cuenta, ya que, como decía, es una enfermedad que llega a repercutir y que llega a ser bastante incapacitante. Por eso los esfuerzos pues en tener adecuados métodos de quizá pronóstico, ¿no? Para el diagnóstico temprano y también para la respuesta, ¿no? En este sentido, pues es que van las investigaciones cada vez más profundas hacia otros tipos de ámbitos, como incluso es la cronobiología. Justamente vamos a hablar de la cronobiología. ¿Qué es la cronobiología? Es la ciencia que llega a estudiar los ritmos circadianos, así como los fenómenos físicos y bioquímicos que ocurren en los seres vivos. Hay un término, proviene del alemán, que se llama Zeitgeber, que son justamente los estímulos que llegamos a tener todos los seres vivos, bueno, más bien los estímulos que llegamos a percibir, tal como la temperatura, la ingesta de comida o incluso el ciclo sueño-noche, día-noche, que son justamente pues, los que se encargan de regular los ciclos circadianos, los ciclos de la cronobiología. Y dentro de los ciclos o ritmos hay al menos tres. El ritmo circadiano proviene del latín cirque día, ¿no? Cerca del día, es decir, el que está aproximado a las 24 horas que dura nuestro día, ¿no? En relación con la rotación de la Tierra. El infradiano, que bueno, está por abajo de las 24 horas, y el ultradiano, que está por pasadas las 24 horas estimadas. Bueno, obviamente pues hay una serie de cuestiones, ¿no? Neuroquímicas en relación con la cronobiología. El principal reloj que los seres vivos llegamos a tener en relación con los ciclos o con los ritmos es el núcleo supraquiasmático que se encuentra en el hipotálamo.
Este núcleo, este acúmulo de neuronas, procesa la información y bueno, la va a transmitir a los relojes periféricos. Es decir, que no solo tenemos un reloj central, sino también en todos los tejidos de nuestro cuerpo llegamos a tener justamente relojes, ¿no? Además de bueno, los relojes en periféricos, también hay otro tipo de relojes, podrían decirse relojes en el sistema nervioso central, como lo es el propio hipotálamo, o sea, todo en su conjunto, el tálamo, la amígdala y incluso la vénula. Justamente del núcleo supraquiasmático pues salen hay distintas eferencias, ¿no? Y dentro de ellas y de las más importantes pues es el tracto retino-hipotalámico, el tracto genículo hipotalámico y las terminales del núcleo Raphe dorsal y medial. Justamente como les comentaba, el tracto retino-hipotalámico es pues de los más importantes y aquí podemos llevar la asociación de que el estímulo visual llega a la retina, a las células ganglionares fotosensibles y es ahí cuando viaja el estímulo hacia el núcleo supraquiasmático. Dentro de esta biología, neurobiología del ritmo circadiano, de los ritmos, hay un neurotransmisor, es el más importante que está establecido, y es la melatonina. Es una sustancia, es una hormona que tenemos nosotros de manera endógena, todos los seres humanos y bueno, los seres vivos en general. Y la melatonina tiene distintas funciones sobre el organismo, no solamente sobre el sistema nervioso central. Va a transmitir a todo el cuerpo, pues prácticamente la hora, es el transmisor de este reloj. Va a llevar incluso a cabo el control de ciertas funciones fisiológicas cronodependientes, lo que estábamos hablando, estos relojes a lo largo de todo el cuerpo, como el sueño, el apetito, incluso va a regular un poco el peso corporal e incluso la reproducción. También la melatonina lleva a cabo el control de ciertas hormonas, incluso lleva a cabo el control de la temperatura corporal, de la glucemia, de ciertas funciones cardiovasculares, inmunológicas, e incluso, pues, como les digo, lleva a tener una presentación circadiana, ¿no? Varía con base en los ciclos circadianos, por lo que es fotodependiente. Es decir, que a menor estímulo lumínico, pues se empieza a incrementar los niveles de melatonina en tanto sistema nervioso central y posteriormente en todo el cuerpo. A medida que la melatonina disminuye, pues, a medida que la luz, ya sea solar o artificial, disminuye, la melatonina comienza a disminuir. Por supuesto, su efecto pues, más establecido es la inducción del sueño. La melatonina va a inhibir la actividad metabólica y eléctrica de las neuronas del núcleo supraquiasmático. Se les va a unir a los receptores. Este núcleo tiene pues al menos 2 receptores identificados para melatonina, MT1 y MT2. Y pues justamente esta situación va a ser la que va a llevar a cabo la alteración de los ciclos circadianos, es decir, que llegue a ampliarlos al haber este binding. Como les decía, pues la melatonina también llega a alterar la función en otro tipo de hormonas a lo largo de nuestro cuerpo. Llega a estimular a la hormona estimulante de corticotropina, a la ACTH también, y esto por ende llega a inducir una producción de cortisol. El cortisol sabemos que llega a afectar también los relojes periféricos y todas las funciones metabólicas en general. Y bueno, también una propuesta, ¿no?, que hay en este sentido es llegar a utilizar quizá algún tipo de antagonista del cortisol para pues, también no producir el efecto de vigilia que puede llegar a tener el cortisol. Otras hormonas que también se ven implicadas y como les decía, incluso hablando en relación con la función sexual,
pues son la aldosterona, la testosterona, la hormona luteinizante, la hormona del crecimiento, la TSH y la folículo estimulante. Y llega a tener otras funciones metabólicas, la melatonina, como lo es la inducción del apetito, e incluso pues también una función similar al cortisol, como es la huida y la restricción del metabolismo o del catabolismo en situaciones de estrés importante. Pero ¿cuál es la relación entre el ciclo circadiano, ¿no?, que ya hablamos un poco, y el trastorno bipolar? Bueno, primeramente se ha encontrado que ha habido relación de ciertos genes que están encargados de los, se llaman cronotipos, ¿no? Justamente están encargados de pues también la expresión de la melatonina, etcétera. En general son los genes clock, y pues esta asociación de este tipo de genes, de los cronotipos, también se ha visto implicada ciertos polimorfismos con pues el trastorno bipolar. Se han encontrado en estudios recientes que ciertos polimorfismos o incluso mutaciones en este tipo de genes llevan a los pacientes a tener alteraciones. Podemos hablar concretamente al menos de tres, ¿no? Son muchísimos genes, pero al menos podemos hablar de tres. Uno de ellos es el PER3, que el PER3 en relación con el trastorno bipolar está asociado con la edad de inicio. También se ha encontrado pues que está asociado con la respuesta a tratamiento, e incluso pues como les digo, también tiene una cierta integración en relación con el ciclo circadiano. También está asociado en los pacientes con trastorno bipolar con fluctuaciones circadianas en el estado de ánimo. El PER2 se ha encontrado primordialmente que está asociado en los pacientes con TBP a la respuesta a tratamiento. Hay otro gen, y es también de los más importantes que están identificados, que es el BMOL1 o ARNT-L, y este gen está encargado de la atenuación del ciclo sueño-vigilia o de algunas otras alteraciones ya propiamente bien establecidas en los pacientes con trastorno bipolar, alteraciones concretamente en el sueño, como es la fragmentación del sueño, el incremento del sueño total, la preferencia por un horario vespertino o la irregularidad en los horarios. Todos estos pues son alteraciones, como les digo, que ya están identificadas en los pacientes con trastorno bipolar. En relación con la situación de los genes y la respuesta al tratamiento, es algo curioso que el litio se ha encontrado que también está encargado de modular la expresión central y perifénica de estos genes, de los genes clock. Se ha encontrado también que el litio tiene propiedades que llega a retrasar la fase de resincronización y puede hacerlo de manera rápida, resincronizar los ritmos circadianos. Es por eso que, bueno, cuando un paciente quizá llega a estar en manía, también podemos asociar o asumir que este es el mecanismo en el que el paciente comienza a tener una regularización en su patrón del sueño. Es el litio pues el más importante y quizá el más estudiado tratamiento tratamiento o medicamento que está asociado a la relación entre el sueño y el trastorno bipolar y los genes que ellos implican, pero también hay otras medidas que nos llegan a hablar de otro tipo de implicaciones, tales como el valproato, ¿no? Aunque el litio y el valproato, pues su mecanismo de acción a veces es poco entendido y muy amplio, pues es lo que se ha encontrado. La deprivación del sueño también es otra medida que puede estar asociada a pues tener una mejor respuesta a estas situaciones estresoras. La terapia con luz y
con ausencia de luz, como venía en el resumen, y los lentes bloqueadores de luz UV o de luz azul. Vamos a hablar ya propiamente sobre el artículo. Este es un artículo reciente, se publicó en el Acta Psiquiátrica Escandinava el año pasado, en 2017. El autor principal pues, es el doctor Michael Bauer, y bueno, tiene una serie de colaboradores alrededor de 32 países que bueno, fueron fue una gran muestra la que se tomó, entre ellos la doctora Becerra, la doctora Yoldi y la doctora Fátima Mesa. ¿Cuáles fueron los objetivos de este estudio? Michael Bauer había hecho un estudio hace 4 años, un estudio igual, ¿no? Sin embargo, la muestra que había tomado en ese entonces pues era menor, ¿no? Era poco representativa y justamente quiso ampliar la muestra para pues confirmar los resultados que había obtenido previamente, que había una relación inversa entre el incremento máximo de exposición solar al mes o insolación solar y la edad de comienzo del trastorno bipolar, concretamente el trastorno bipolar tipo 1. Entonces, pues fue que convocó a más gente, a más expertos a nivel mundial, más centros se sumaron y obviamente la muestra de los pacientes fue mayor y bueno, ahorita vamos a hablar de cómo se dividieron las cortes. Primero, bueno, vamos a empezar a definir qué es la insolación solar. Ya tuvimos un adelanto en el resumen, pero es un término que quizá nosotros los médicos de cierta forma entendemos, tenemos otro concepto. Sin embargo, también es un concepto meteorológico, es decir, no es el concepto clínico, sino también el concepto meteorológico, que es el que hoy nos implica. Es la cantidad de energía electromagnética que proviene del Sol, que pega directamente a la Tierra y se mide en kilowatts hora por metro cuadrado por día. ¿Cuáles son los factores que llegan a afectar esta situación? Obviamente el ángulo en que impacta la luz del Sol en la Tierra, la hora del día, la latitud en la que nos encontremos, las condiciones atmosféricas, la reflexión de la superficie y la inclinación del eje terrestre en el momento. Obviamente, la insolación solar pues también varía, como les digo, por latitud. Se encontró en el estudio que hay cambios mensuales mínimos en la insolación solar en latitudes cercanas al Ecuador y pues los cambios más sustanciales se encontraron en latitudes cercanas a los polos. El estudio utilizó información de la NASA, como les comentamos, de una subagencia de la Surface Meteorological and Solar Energy, y utilizó datos de 22 años sobre la insolación solar en nuestro planeta. La edad, bueno, el rango de estos 22 años fue de 1983 a 2005, perdón. Como les comentaba en el resumen, se hicieron 3 grupos de la corte. El primer grupo fueron los nacidos antes de 1940, el segundo grupo fueron los nacidos entre 1940 y 1959, y el tercer grupo fueron los nacidos en 1960 o después. De ellos, pues la muestra quedó representada de esta forma: el 65.4% de la población nació al menos en 1960 o después, es decir, los más jóvenes, y el 34.6% de la población fue nacida entre el 40 y el 59. La metodología, bueno, hubieron variables específicas que en el estudio previo de Bauer no se tomaron, como fueron las variables específicas por país, las variables quizás sociodemográficas, y nos llama mucho la atención pues que tomaron ahora en cuenta la densidad de médicos de cualquier especialidad en cada uno de los lugares que aportaron su información. Hicieron una relación de densidad de médicos por cada 1000 habitantes. También tomaron en cuenta el PIB per cápita de cada país y el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destinaba a salud en cada uno de los países, y se tomó en cuenta también el índice de Gini de desigualdad en el ingreso de cada país, que por cierto el nuestro es de 0.79,
y bueno, acercándonos a 1 es una total desigualdad. Los resultados, hubo una recolección de datos en 50 centros alrededor de 32 países en 6 continentes. Se tomó una muestra total de 7.392 pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar, diagnosticado por un psiquiatra con base en los criterios del DSM-4, y en total de todos estos pacientes se hizo una depuración, quedando un total de 5.536 pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. El inicio del trastorno bipolar de tipo 1 a lo largo de estos lugares, al final llevó a cabo un recuento en que el diagnóstico se llevó a cabo en 456 lugares o ciudades o poblaciones, alrededor de 57 países. En relación con las características sociodemográficas de la muestra que les comento, el 58.2% fueron mujeres y el 41% fueron hombres. De esta población, el 84.9% contaba con datos que nos hablaban sobre antecedentes heredofamiliares y positivos para trastorno bipolar nos dieron 54.9%. Sobre la polaridad inicial también tuvimos, se tuvo una muestra bastante aceptable, es decir, de estos 5.536 pacientes, el 91.3% de ellos se tuvo los datos y de ellos el 50.3% debutó con un episodio de manía y el 49.7% con un episodio de depresión. La media de edad de inicio del trastorno bipolar en toda esta población fue de 25.4 años, más o menos 10.6. Los resultados, bueno, aquí tenemos un mapa de nuestro planeta, en donde podemos ver el índice que está en las tablas, y este índice es en relación con la exposición solar por año en cada uno de los lugares. En amarillo tenemos los países en que la exposición solar o el coeficiente del índice es menor, ¿no? Mínimo de 0.3. En naranja podemos ver ya los países que llegaron a tener un coeficiente un poco más alto, y en rojo prácticamente los que tuvieron el coeficiente de máxima exposición o insolación solar mensual, el más grande. Podemos hablar entonces que países, ¿no?, que están cerca de los polos, como lo es Noruega, como lo es Finlandia, como lo es Rusia, también llegan a tener este grado, ¿no?, por lo que les comentaba, las condiciones geográficas de nuestro país. Y a medida que algún tipo de país se va acercando hacia el Ecuador, este índice disminuye de manera considerable. Hablamos en este caso de Colombia, ¿no?, que Medellín fue de las ciudades que presentó un índice menor, o países, también hubo muestra en Uganda o en India, ¿no?, que llegaron a tener este tipo de muestras. De la muestra que estamos hablando, 4.283 pacientes estaban en el hemisferio norte, y 1.253 de la muestra estaban en el hemisferio sur. Esto, podría catalogarse quizá que podría haber un sesgo, pero ya haciendo el ajuste con la ecuación, realmente se encontró que no es el sesgo por la diferencia de poblaciones, sino más bien por la presencia del índice que se sacó de insolación. Esta tabla, como comenta, como se expone en el resumen, habla sobre los modelos que se establecieron, estadísticos, para llegar a hacer este tipo de asociaciones. El modelo número 1 justamente nos habla de la asociación entre que no haya historia familiar por un máximo mensual de la exposición, del incremento a la insolación solar. El modelo número 2 nos habla también sobre la misma variable, sobre el máximo mensual de insolación solar,
pero aquí pues la variable independiente es el primer episodio de manía. Se encontró pues que hay un aumento de 0.1 kilowatts metro cuadrado por día en el incremento máximo de radiación solar o de insolación, y hay una disminución en este sentido de al menos 6.8 meses en la edad de inicio, es decir, esta relación inversa de la que estábamos hablando. A mayor insolación, menor edad de inicio. También se encontró que hay una disminución de al menos 8 años en la edad de inicio, en un rango de 1.4 en el incremento máximo de la insolación en los pacientes, y sobre todo esto pues está en relación con la disminución, bueno, con la variable de la ausencia de historia familiar de trastorno bipolar. También se encontró algo bastante llamativo, que hay una disminución de este tipo de modelo, ¿no?, del 20% para el primer episodio de manía, de tal forma que justamente si hablamos que tenemos un episodio maníaco, si ese es el debut, pues todavía baja aún menos, lo que nos habla pues quizá también de la relación genética, tanto ambiental, de los cronotipos, como de la relación del propiamente la genética familiar, ¿no? Esta tabla habla sobre los otros modelos, el modelo 3 y el modelo 4. Este tipo de modelos igual tienen las mismas variables, pero lo que hace la diferencia es que los pacientes en estos dos modelos fueron, la edad que se tomó, se descartó a los pacientes de 1959 hacia atrás, y únicamente se tomó la corte de los pacientes de 1960 en adelante. Y aquí pues encontraron resultados bastante llamativos, que los pacientes que nacieron en 1940 o menos tuvieron un inicio del trastorno bipolar 15.7 años mayor. Los pacientes que tuvieron pues un inicio entre 1940 o 1959 fue de 7.7 años mayor. Y los pacientes que nacieron en 1960 o más, no puse el dato, pero fue de 5.2 años. Entonces, bueno, ¿de qué nos habla esto? Creo que se pudo asociar que hay una inversa asociación entre la mayor insolación solar máxima durante la primavera, que fue cuando se encontró este patrón, y la edad de inicio del trastorno bipolar. Y hay una menor asociación, por el contrario, que no haya un antecedente de historia familiar con trastorno bipolar y el primer episodio de manía. A la par, pues también lo que les comentaba, hay una menor edad de inicio en los pacientes en la corte más joven, y esto pues lo vamos a explicar a continuación. Dentro de estos resultados, del análisis de estos resultados, pues es importante reconocer el potencial que un inicio más temprano del trastorno bipolar, sobre todo en las localidades que están pues más con una latitud mayor o que están más expuestas a la insolación, pues puede llegar a tener un inicio más temprano en los pacientes. Esto sobre todo para nosotros, los médicos encargados de la salud mental. También pues podemos declarar que hay una interacción con la historia familiar que sugiere justamente esto, lo que les comentaba, la predisposición genética al trastorno bipolar, que también llega a involucrar la desregulación del ciclo circadiano a través de los polimorfismos o mutaciones en los genes. Lo que le llamaba en un inicio sobre las variables en esta nueva corte, en este estudio, sobre las variables sociodemográficas. Se encontró también que la atención médica en cada uno de los países pues, fue distinta, y tiene también repercusión evidentemente en los resultados y en la atención a los pacientes.
hablamos pues también de países de primer mundo y países de tercer mundo, y eso seguramente también se ve implicado en esto. La exposición de las generaciones jóvenes, como está encontrado en los modelos 3 y 4, es decir, generaciones de 1960 a la fecha, pues también está condicionado por la exposición a nuevas fuentes de luz lumínicas, como quizá las nuevas tecnologías a las que estamos todos acostumbrados. Los cambios en el estilo de vida de nuestra sociedad, pues también llegan a repercutir de manera desfavorable en las alteraciones en nuestro ciclo circadiano, los requerimientos sociales, la globalización, pues esta situación del consumismo incluso, o estar luchando constantemente, los empleos, o el estilo de vida que llegamos a tener, ¿no?, de ser más nocturnos que diurnos, pues también está favoreciendo esto. Hay propuestas de pues, cambios a nuevas fuentes de luz artificial, sobre todo en los pacientes que llegan a tener la predisposición al trastorno bipolar. En este sentido, pues, los LEDs han encontrado que la estimulación al núcleo supraquiasmático o a las células ganglionares fotosensibles, pues es menor a la que un foco incandescente. Entonces, pues la propuesta es también estar cambiando este tipo de luces a luces LED, de la incandescente a LED, ya que pues nuestro estilo de vida va a continuar prácticamente igual. ¿Cuáles fueron las limitaciones del estudio? Bueno, pues que la recolección de la información de los datos no se llevó a cabo de manera estandarizada, pues tienen dudas sobre la confiabilidad de los datos proporcionados sobre la historia familiar o incluso sobre la edad de inicio de los pacientes. Hay falta también de información sobre los comportamientos o exposiciones pues, adyacentes, como les comento, ¿no? El estilo de vida o las situaciones a las que llegan a estar expuestas, y pues la muestra en relación con las poblaciones de cada país pues no fue representativa. ¿Qué podemos concluir pues con esta segunda revisión del tema? Que hay un incremento, justamente como se vio en la insolación solar máxima mensual, sobre todo en primavera, que es cuando más se vio esta diferencia, y que este incremento puede influir de manera significativa en el inicio del trastorno bipolar en un paciente que pues tenga justamente antecedentes familiares. Sabemos que entre más sea el incremento en la insolación solar, pues más temprano el inicio del trastorno bipolar, esta relación inversa que se encontró. ¿Cuál es la recomendación para nosotros entonces, los profesionales de la salud? Pues creo que es optimizar las recomendaciones en relación con el tratamiento de trastorno bipolar, ¿no? Sobre más bien medidas conductuales quizás, sobre la exposición al sol, no solo para la edad de inicio, sino también para evitar pues algún otro tipo de episodios, ya sea de manía o de depresión, ya que está comprobado pues que también este tipo de factores ambientales llegan a influir. Finalmente, bueno, pues creo que se abre la oportunidad para continuar estudiando, ¿no? Ya que se encuentra esta situación tan relacionada, estudiar lo concerniente al tratamiento, a la respuesta al tratamiento y al pronóstico en los pacientes. No me queda nada más que agradecerles. Gracias.